Amigos y amigas de Canal Universitario, tengan ustedes muy buenos días. Tenemos el placer de ingresar nuevamente a sus hogares mediante su programa Cuidemos su Salud. Hoy hemos de tener el placer de conversar con un especialista en una patología que este momento preocupa a la humanidad y al país. Antes de entrar en tema, permítanme decirles que desde la Facultad de Medicina les habla el doctor Gustavo Mendoza Ríos, jefe del Departamento de Salud Materno-Infantil. Vamos, por favor, a nuestro primer sector. FMENT informa. El miércoles último pasado hemos tenido el placer de compartir con las nuevas autoridades de la Facultad de Medicina, los doctores Javier Peñaranda, decano, y el doctor Fernando Dávalos, vicedecano. Ellos interactuaron con gran parte de la comunidad universitaria. Vamos a la nota, por favor. La verdad que es un alto honor estar hoy presente frente a ustedes, como testigos del compromiso que estamos asumiendo, donde afortunadamente, gracias a un ambiente democrático, se nos otorgó el privilegio de conducir esta nuestra prestigiosa institución por 3 años. La verdad que asumimos este reto con humildad, con sencillez, pero sobre todo con un alto sentido de responsabilidad. Pretendemos una política de apertura, acogernos con mucha expectativa a sus sugerencias, a su participación activa, recogiendo esas experiencias y esas capacidades individuales para generar soluciones colectivas. Reafirmamos nuestro plan de trabajo bajo 4 ejes de gestión. Tenemos la responsabilidad de formar integralmente a los estudiantes de grado, posgrado, proporcionando tanto a docentes como estudiantes las condiciones y herramientas necesarias para el logro exitoso de este objetivo. Trabajaremos por la implementación de institutos de investigación, posgrado e interacción social para todas las carreras. Tenemos que concluir e implementar nuevos proyectos de infraestructura en lo que se refiere a la Dirección de Tecnología Médica, nuestro centro de convenciones facultativo, el edificio de enfermería, nuestro edificio de posgrado, el centro de simulación que va a partir en el edificio de morfológicas, donde se pretende hacer una ampliación y modernización del mismo. Y ya implementar el proyecto de ampliación de la infraestructura de la carrera de nutrición. Y precisamente nosotros como autoridades vamos a apoyar el fortalecimiento del ejercicio del cogobierno docente estudiantil. Y algo que tenemos carencia, no solamente a nivel institucional, sino también a nivel nacional. Y para ello requerimos la formación de líderes estudiantiles. Y por qué no, también de líderes docentes. ¿Qué nos toca decir? Nos toca agradecerles a ustedes, a cada uno de ustedes, por darnos la oportunidad de asumir semejante responsabilidad, que lo hacemos con mucho cariño. Cada uno de ustedes ha aportado con un granito de arena para que nosotros seamos autoridades. ¿Y por qué lo han hecho? Porque prácticamente han visto en cada uno de nosotros pues el empeño que hemos tenido desde hace mucho tiempo atrás. Yo había empezado como ayudante de cátedra de la cátedra de anatomía. Bueno, pues han pasado muchos años. Esta universidad, esta facultad de medicina me ha dado muchas oportunidades para seguir superándome, y así lo he hecho, gracias a la facultad, gracias a mi casa prácticamente, y ustedes son mi familia. Nosotros estamos agradecidos, tanto el doctor Peñaranda como mi persona,
He tenido alumnos que ya son profesores de la facultad y he tenido profesores que siguen siendo mis profesores. Es bella, o sea, dedicarme a la universidad me ha dado muchos frutos y también me ha enseñado muchas cosas. Y hacemos un compromiso de seguir adelante con nuestra lucha por nuestra universidad, haciendo cumplir y cumpliendo los reglamentos. Ahora, distinguidos amigos, antes de entrar al tema de fondo, vayamos a un pequeño corte, por favor. En instantes vuelve la programación de TVU. Ten cuidado cómo usas las redes sociales. Pueden dañar tu vida. Usa bien el Internet. El acceso a la información es un derecho. Los miembros de la comunidad universitaria y la sociedad en general conocen sus actividades, resultados, contribución a la sociedad y manejo de recursos. El acceso a la información es un instrumento fundamental para transparentar las instituciones. ¿Tienes dudas? Acude a la unidad de transparencia. Avenida Villazón, número 1958, edificio Villazón, tercer piso. UNSA Transparente. La unidad de transparencia tiene por objetivo promover que la información académica, financiera, administrativa, orgánica y jurídica de la UNSA sea de conocimiento público. También tiene la facultad de investigar actos de transgresión a las disposiciones legales vigentes o presuntos actos de corrupción, canalizando, si fuera el caso, a las instancias respectivas para la sanción correspondiente, coadyuvando a eliminar toda forma de impunidad. UNSA Transparente. Continúa con la programación de TVU. Como lo habíamos señalado, tenemos en el set el placer de compartir con un distinguido profesor de la Facultad de Medicina. Él es un ícono en la facultad. Es el profesor doctor David Maldonado Calderón. El doctor David Maldonado es profesor emérito de la Facultad de Medicina, jefe de la Cátedra de Endocrinología, parte del Departamento de Medicina de nuestra facultad. Con él hemos de compartir en esta oportunidad para poder conversar sobre un tema que, como les dije, es trascendental, la diabetes. Doctor David Maldonado, qué placer tenerlo en el set. Muchas gracias por compartir con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Doctor Maldonado, en lo que va de este siglo, la gente empezó a preocuparse mucho sobre su salud cuando empezó a escuchar de la frecuencia con la que se presentaban ciertas patologías, ciertas enfermedades. Por ejemplo, una que algún amigo televidente me preguntaba, me decía, ¿qué quiere decir síndrome metabólico? Quisiera que tuviera la amabilidad de aclararnos esto antes de entrar en el tema de fondo, que es el de la diabetes, como lo habíamos anunciado. Que sí.
Bueno, el síndrome metabólico en realidad no es una enfermedad, sino es un conjunto de enfermedades que se las agrupa porque tienen una causa común y tienen muchos efectos deleterios contra la salud. Y el problema de fondo, como usted lo ha señalado, es que en el último tiempo hay un cambio en la manera de vivir de la gente producida por el progreso tecnológico, por los horarios de trabajo, por el cambio en la alimentación, por el ingreso de la comida rápida, por la falta de tiempo para elaborar las comidas tradicionales, familiares, domiciliarias. Y todo esto ha condicionado un cambio en el estilo de vida de las personas en todo el mundo, y nosotros no estamos ajenos a ese cambio. Y sucede que ahora la gente tiene más acceso a la comida, pero sobre todo a la comida rápida, a la comida que no es precisamente saludable, que es una comida que tiende a engordar a las personas. Y en realidad el problema del síndrome metabólico de fondo es la obesidad, es decir, el aumentar desmedidamente de peso. Se va a asociar con una serie de trastornos, ¿no es cierto?, que en última instancia van a amenazar el bienestar y la salud de las personas. Entre estas enfermedades que son desencadenadas por la diabetes, tenemos justamente del síndrome metabólico, tenemos fundamentalmente a la diabetes, tenemos a la presión alta, ¿no es cierto?, tenemos las alteraciones en las grasas que tenemos en nuestro organismo, que se llaman lípidos, ¿no es cierto?, y el colesterol y los triglicéridos, y otras cosas que se asocian, como son la gota, la artrosis en las rodillas, ciertos cánceres, el cáncer de colon, el cáncer de seno en las mujeres, etc. Entonces, todo este complejo de enfermedades que se producen frecuentemente juntas y que son producidas en última instancia por la obesidad, a eso es que se denomina el síndrome metabólico. Doctor David Maldonado, entonces hablemos de la diabetes. ¿Qué es la diabetes? Sí, bueno, en realidad la diabetes no es una enfermedad. En realidad la diabetes es un conjunto de enfermedades. Hay muchos tipos de diabetes, ¿no es cierto?, pero que tienen en común la elevación del azúcar de la sangre, a lo que nosotros denominamos la glucemia. La glucosa de la sangre se eleva. Este es el denominador común de todas las diabetes, y esta alteración, esta elevación del azúcar en la sangre va a condicionar una serie de trastornos que van a afectar a muchos tejidos si es que esa elevación no es tratada adecuadamente y no se la baja a niveles normales o cercanos a lo normal, y que van a producir una serie de complicaciones a la larga que van a afectar sobre todo a los vasos sanguíneos, es decir, a las arterias, a las arteriolas, y van a producir complicaciones en muchos órganos, particularmente los riñones, los ojos, el corazón y los nervios, además de las arterias que irrigan nuestro organismo, como son, por ejemplo, las arterias que irrigan al corazón, las arterias que irrigan a nuestros miembros, a nuestras piernas, a nuestros pies, ¿no es cierto? Van a condicionar alteraciones como las cataratas, van a producir alteraciones en nuestra retina que pueden desencadenar ceguera, en fin. Entonces, esa característica común que tienen todas las formas de diabetes es la elevación del azúcar. Esto quiere decir entonces, doctor Maldonado, que hay niveles tope, les llamaremos máximos de normalidad. ¿Cuáles son estos? Bueno, en ayunas, una persona normal debería tener concentraciones de glucosa en la sangre que no excedan los 100 miligramos por decilitro, ¿no es cierto? Ese sería el tope de normalidad. Valores que superan ese tope se los considera ya anormales
Y claro, cuando el nivel llega a cierto límite, que en el caso de la diabetes es 126 miligramos decilitro, ya se habla, ¿no es cierto?, de la enfermedad. Doctor Maldonado, usted dijo hay varios tipos de diabetes. ¿Están relacionados con la aparición de la enfermedad en distintas épocas de la vida? Seguro. ¿Cómo es esto, doctor? Seguro. Los dos tipos más frecuentes de enfermedades que explican más del 90% de los casos de diabetes son la diabetes tipo 2, que es la diabetes más frecuente y más importante en todo el mundo, que tiene una frecuencia de alrededor de 90% de los casos. Esto quiere decir que si nosotros tenemos 100 diabéticos, alrededor de 90 de ellos van a tener diabetes tipo 2. Y la otra, que es la diabetes tipo 1, que ocupa el segundo lugar y que, claro, tiene una frecuencia algo menor, que va entre un 5 y un 10% de los casos. Y entre las dos, claro, justifican la inmensa mayoría de los casos de diabetes. Las otras formas de diabetes son diabetes más raras, son diabetes menos frecuentes, no por ello menos importantes. Todas las formas de diabetes son importantes y deben ser diagnosticadas y conocidas. Pero si hablamos de frecuencia, entre estas dos, la 1 y la 2 explican la inmensa mayoría de los casos. Doctor Maldonado, eso está claro, pero para que nuestros televidentes mejor entiendan, ¿a qué cantidad de la población afecta la diabetes? Bueno, se estima que en el mundo en este momento existen alrededor de 300 millones de personas que tienen diabetes. Y si nosotros hablamos del país, aproximadamente 1 millón de personas en nuestro país tienen diabetes. En cualquier edad. Sí. Están distribuidos en cualquier edad. Exacto, o sea, hablando del conjunto. Usted me está de alguna manera mostrando que cerca del 10% de nuestra población tiene diabetes. Así es, exactamente. Se piensa que alrededor del 10% de nuestra población tiene diabetes, lo cual querría decir que de cada 10 personas, una es diabética. Amigos, esto es serio, esto es importantísimo. Y el doctor David tiene muchísima razón. Si uno mira, algún ejercicio hicimos así, doctor David, en el curso, en la facultad, y les preguntaba que tengan la amabilidad de levantar la mano quienes tienen algún familiar diabético, incluyendo a todos los familiares que conocen. El 35% más o menos de los chicos contaba que en el entorno de su familia había una persona con esa patología. Esto me preocupó y por eso le preguntaba precisamente el dato. Seguro. Es realmente muy frecuente. ¿Hay alguna edad en particular en la que está el mayor grupo o está distribuido? Sí, en realidad, si nosotros hablamos de los dos tipos más frecuentes, la diabetes tipo 2 en general se presenta después de la cuarta, quinta década de la vida, digamos, en su mayor frecuencia. Eso no quiere decir que no haya niños que puedan tener diabetes tipo 2. Y esto sucede en los niños obesos. Antes, hace 50 años, diabetes en los niños de tipo 2 no se veía, no existía. Pero ahora, con el problema de la obesidad, con el problema del exceso de peso provocado por los malos hábitos de vida, la obesidad infantil se ha vuelto generalizada. Y en este momento, la cantidad de niños obesos que se ven en las escuelas, en las calles, en fin, donde sea que uno encuentra niños, se va a dar cuenta que la frecuencia de obesidad infantil ha aumentado de una forma dramática. Ahora, si hablamos de la diabetes tipo 1, la diabetes tipo 1 afecta fundamentalmente a los niños y a los jóvenes. O sea, afecta a población de menor edad. Eso no quiere decir que no haya adultos que puedan desarrollar también diabetes tipo 1. Doctor, sin entrar en muchas profundidades, ¿por qué ocurre este trastorno de la subida de la glucosa en las personas que sufren esta enfermedad? Ok. Si nosotros hablamos de los dos tipos de diabetes, la tipo 1 y la tipo 2, la causa es diferente
en ambas. La diabetes que es más común, que es la diabetes tipo 2, se debe fundamentalmente a que nuestro organismo desarrolla de manera innata resistencia a la acción de la insulina. ¿Qué quiere decir esto? Que existen poblaciones que tienen de manera genética una resistencia, una dificultad para que la insulina ejerza su acción. Ese es un factor sobre el que nosotros no tenemos control. Y lastimosamente nuestra población, que tiene una alta penetrancia de genes originarios, vamos a decir, nativos, la población nativa indoamericana es una población que tiene genéticamente una gran resistencia a la insulina. De ahí que nuestra población tiene una predisposición a desarrollar diabetes por esta resistencia. Ahora, el problema es que usted puede vivir con esa tendencia toda su vida y no desarrollar la diabetes. Usted puede tener la predisposición a hacer diabetes y nunca desarrollarla, si es que no interviene el factor desencadenante, el factor que va a hacer que esa predisposición genética se manifieste. Y ese factor es la obesidad. Doctor, vamos a ello. Precisamente esta era la siguiente interrogante que me planteaba. Si bien es cierto, hay una población predispuesta, la obesidad a lo mejor es el factor más importante para que desencadene. ¿Hay otros factores? Porque se ha dicho que tiene muchas causas el iniciar esta enfermedad. Seguro. O sea, a ver, si nosotros analizamos, aparte del tema de la obesidad, que es el factor más importante, existen otros, evidentemente, no es el único. Uno es la edad. Cuando una población se acerca más hacia las últimas décadas de la vida, existe una mayor tendencia a desarrollar la enfermedad porque la resistencia insulínica con la que nace una persona, ¿no es cierto?, entonces tiende a agravarse a medida que pasa el tiempo, ya por fenómenos de envejecimiento. Nuestros órganos en el curso de los años van perdiendo su funcionalidad y obviamente el páncreas, por ejemplo, si hablamos de las células que producen la insulina, no funcionan exactamente igual en una persona que tiene 60 o 70 años contra una persona que tiene 10 años. Entonces tendríamos un factor, por ejemplo, el de la edad. El otro factor que interviene es el de la actividad física. Una persona sedentaria tiene mayor probabilidad de desarrollar diabetes que una persona físicamente activa. Entonces el ejercicio físico es otro de los elementos que interviene, ¿no es cierto?, como un factor que puede desencadenar o proteger de la diabetes a las poblaciones, ¿no? Para mencionar dos, digamos. Muchas gracias, doctor. Sabemos que hay muchos más que pueden ser atribuidos a lo mejor como factores importantes. Sin embargo, para seguir conversando del tema, hemos de contar todavía con la presencia del profesor David Maldonado. Pero permítanme ahora, por favor, ir a un pequeño corte. En instantes vuelve la programación de TVU. ¿Qué hace la unidad de transparencia? Promueve que la información académica, financiera y administrativa sea de dominio público. Investiga presuntos actos de corrupción, canalizando, si fuera el caso, a la instancia respectiva para su sanción. UPSA Transparente. Ten cuidado cómo usas las redes sociales. Pueden dañar tu vida. Usa bien el Internet.
El acceso a la información es un derecho. Los miembros de la comunidad universitaria y la sociedad en general conocen sus actividades, resultados, contribución a la sociedad y manejo de recursos. El acceso a la información es un instrumento fundamental para transparentar las instituciones. ¿Tienes dudas? Acude a la unidad de transparencia. Avenida Villazón, número 1958, edificio Villazón, tercer piso. Continúa con la programación de TVU. Bien, amigos, hemos escuchado del doctor Maldonado 3 factores sumamente importantes que prácticamente contribuyen a que la diabetes se desencadene, para decirlo de alguna manera, pero no son los únicos. Doctor David, ¿qué otros factores pueden influir? Bueno, la verdad es que existen una serie de otros factores que son de mucha consideración. Hablábamos, por ejemplo, del tema del estrés. El estrés de la vida contemporánea es otro de los factores que interviene como un factor contribuyente y dentro de el marco general que significa la predisposición genética, ¿no es cierto?, la inactividad física, el tipo de alimentación, que es otra de las cosas importantísimas, ¿no es cierto? La alimentación realmente juega un rol inmensamente grande dentro de nuestra salud y es fácil de entender eso, ¿no es cierto? Nosotros somos lo que comemos y depende mucho del tipo de alimentación que nosotros tenemos, los horarios de comida, el tipo de comida que nosotros ingerimos, las condiciones en las que comemos, el contenido de azúcares fácilmente absorbibles o carbohidratos fácilmente absorbibles, la presencia de fibra dietética, ¿no es cierto? Todos estos factores intervienen de una manera realmente importante en el desencadenamiento de la diabetes. Doctor, esto quiere decir también entonces que personas delgadas o con peso aproximadamente lo normal pueden desencadenar este proceso. Sí, pero no son los que más frecuentemente son afectados para la diabetes tipo 2. Generalmente la diabetes tipo 2 se asocia a obesidad. La diabetes tipo 1 no. La diabetes tipo 1 puede presentarse en personas delgadas, obesas, intermedias, puede presentarse de cualquier manera, pero la diabetes tipo 2 va a afectar fundamentalmente a las personas con sobrepeso y obesidad. Excelente, doctor. Una última orientación para profundizar el tema. ¿Cuándo decimos tipo 1 y tipo 2? Bueno, la diferenciación requiere, bueno, se puede hacer diferenciación en base solamente observacional y clínica. Nosotros podemos decir que una persona tiene diabetes tipo 1, por ejemplo, si es que su diabetes se presenta en la edad infantil, en la edad juvenil, se desarrolla rápidamente y cursa con una complicación que se llama cetoacidosis diabética. La cetoacidosis diabética es una descompensación aguda de la diabetes por la que existe un consumo de grasa notable. El paciente aumenta el contenido de radicales ácidos en su organismo, en su sangre. Eso determina que tenga un tipo de respiración muy particular, que es una respiración muy frecuente, profunda, y va a requerir para su control de insulina. Estos pacientes no van a responder en general, ¿no es cierto?, a medicamentos, a tabletas.
tienen que recibir insulina inexorablemente. Esa es la diabetes tipo 1, hablando en términos generales. Existen Excelente. algunas variedades de diabetes tipo 1 que pueden tratarse con tabletas, pero son rarezas. En cambio, la diabetes tipo 2 es una enfermedad que se va a presentar de manera progresiva, no afecta generalmente de una manera tan dramática, se presenta normalmente en adultos, ¿no es cierto?, pero no se descarta la posibilidad de niños, como hemos comentado, si es que son obesos, y esos pacientes van a poder ser tratados solo con dieta, algunos, con dieta y cambian el estilo de vida, o van a poder ser tratados con medicamentos, con tabletas. Claro, cuando esa diabetes progresa y se hace más serio el problema, cuando hay una afectación ya profunda del páncreas en esos pacientes, va a ser necesario usar insulina, pero no de primera intención. ¿Por qué no nos ilustra, doctor, de forma muy breve, cómo es que se afectan los vasos y estos repercuten negativamente, por ejemplo, en la visión, por ejemplo, en la función del riñón y especialmente en la irrigación de los miembros, porque cabalmente hace poco tiempo veíamos en el hospital, infortunadamente, la amputación de un miembro en un paciente diabético que obviamente no había controlado su proceso diabético. Bueno, en general podemos decir que las cifras altas de azúcar en la sangre son tóxicas. O sea, nuestro organismo no está preparado para tener concentraciones altas de azúcar en la sangre. Nuestro organismo regula muy bien las concentraciones de azúcar en la sangre y no permite que esos niveles se eleven por encima de cierto límite. Por ejemplo, cuando una persona come, normalmente el azúcar de la sangre, después de que una persona come, por decir, un desayuno común, que puede ser un café con pan, 3 cucharillas de azúcar, un pedazo de queso, o almuerza, un almuerzo, digamos, habitual en nuestro medio, un ají de fideo, una sopa de maní. El azúcar en la sangre, al margen de lo que comamos, normalmente no se eleva más de 180 miligramos por decilitro. Ese es el tope para que nuestro organismo permite que el azúcar se eleve. Para eso interviene la insulina. La insulina hace que el azúcar, que es producto de la absorción de nuestros alimentos en el intestino, no se eleve mucho en la sangre. La insulina hace que esa glucosa inmediatamente sea utilizada por el hígado, inmediatamente vaya a nuestro tejido adiposo, que es nuestra grasa que nosotros tenemos debajo de nuestra piel, en fin, al cerebro. Entonces, eso sucede por algunos minutos. Nuestro organismo hace que el azúcar se rápidamente pase a los otros compartimientos y los niveles bajen. En el paciente diabético eso no sucede y los niveles de azúcar se mantienen altos por horas, a veces por días, a veces por semanas, meses. Esa elevación del azúcar es tóxica para nuestro organismo y esa elevación del azúcar hace que haya una serie de trastornos en nuestras células de diferentes órganos. Eso por una parte, pero por otra parte hay otro fenómeno. La diabetes no es solo elevación del azúcar en la sangre, también hay alteraciones en nuestras grasas. Se alteran los triglicéridos, se altera el colesterol, ¿no es cierto? Y gracias a esto existe una tendencia a que nuestras arterias se vayan taponando, se vayan ocluyendo por fenómenos de arteriosclerosis. Entonces, la diabetes va a ser perjudicial para nuestro organismo por muchos factores. Primero, por la elevación misma del azúcar, pero no solo por eso. Frecuentemente el paciente diabético además es hipertenso. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene la presión arterial elevada. La presión arterial elevada, los lípidos alterados, las grasas alteradas y la elevación del azúcar van a hacer que nuestro organismo sufra el efecto dañino de esta presión alta
de la concentración alta de grasas, de la elevación del azúcar, y todo eso va a contribuir a que nuestras arterias se vayan taponando progresivamente. ¿Qué quiere decir eso? Que de pronto va a faltar la circulación a nuestro organismo y nuestros ojos van a dejar de recibir la sangre que tienen que recibir, y nuestro corazón va a dejar de recibir la sangre que tiene que recibir y va a ser un infarto, o de pronto nuestras piernas, nuestros pies van a dejar de recibir sangre y se van a, ¿qué les va a pasar? Se van a necrosar, van a sufrir cambios, se van a morir las células. Se va a gangrenar, ¿no? Exactamente, y esto entonces va a ser lo que va a producir lo que usted ha mencionado, que es el pie diabético, por ejemplo. Personas que van a tener que perder parte de sus miembros, parte de su pie, de su pierna, etcétera, porque hay que amputar para evitar que la gangrena mate a esa persona por una infección generalizada. Doctor David, entonces, ¿cómo se diagnostica la diabetes? ¿Cómo la gente puede pensar que puede tener este problema? Aunque a lo mejor coincidirá conmigo, lo saludable sería hacer exámenes de control más o menos periódicos. Nos aconsejará seguramente de ello usted en su momento, pero ahora, ¿por qué no nos dice cómo es la clínica, cómo el paciente puede darse cuenta y el médico qué aprecia? Correcto. Bueno, en realidad los síntomas de la diabetes los conoce todo el mundo, ¿no es cierto? Ahora una persona de pronto comenta con el farmacéutico, con un amigo, con una vendedora, y le comenta que tiene mucha sed y que orina a cada rato, y inmediatamente todo el mundo le dice tiene diabetes. Y la verdad es que esas son las manifestaciones más típicas de la diabetes. Mucha orina, orinar a cada rato grandes cantidades y tener mucha sed. Aparte de eso, hay pérdida de peso. Una persona que come lo mismo que comía antes, comienza a enflaquecer, comienza a bajar de peso, comienza a perder kilos de peso, tiene mucha sed y mucho orina. Esos son los síntomas más típicos de la diabetes. ¿Cuál es el problema? El problema es que eso va a producirse cuando los niveles de azúcar ya estén por encima de cierto límite. Pero el problema fundamental es que la diabetes puede existir sin ningún síntoma. O sea, una silenciosa, persona, digamos, exactamente, ¿no? Una persona puede ser diabética por meses o por años inclusive y no ser diagnosticada, porque hay síntomas o muy suaves o muy leves, o no hay síntomas, pero el azúcar ya está alta, está por encima de los niveles que son aceptados, y eso es diabetes. Entonces, si uno esperaría que las personas se diagnostiquen cuando tienen sed, cuando pierden peso, cuando orinan a cada rato, está perdiendo a la inmensa mayoría de los pacientes diabéticos. Entonces, la diabetes no hay que diagnosticarla de esa manera, porque ahí, como le digo, hasta el vendedor de periódicos le puede diagnosticar. El problema es diagnosticar al paciente asintomático. Y la única forma de diagnosticar al paciente que no tiene síntomas, que es la inmensa mayoría de la gente que tiene diabetes, es controlando sus niveles de azúcar en sangre. Excelente, doctor. Entonces, amigos, este es un tema de corresponsabilidad. Indudablemente el servicio, el médico, los especialistas, como el doctor David Maldonado, con seguridad nos prestarán todo el apoyo que requiramos, pero si no demandamos este apoyo, si no nos nace la necesidad de prevenir este tipo de patologías que son tan serias, pues es obvio que hemos de lamentar infortunadamente prácticamente las grandes alteraciones que sufre el organismo. En realidad es toda la economía humana que sufre. El doctor David Maldonado hizo énfasis en algunos órganos, los que probablemente más se manifiestan. De hecho, una gran parte, doctor Maldonado, de gente que va a hacer diálisis por enfermedad renal son enfermos diabéticos. Absolutamente. ¿Me podría yo atrever a decir
que son el 70% de estas personas. Sí. ¿Es verdad? Sí, evidentemente. No he hablado del tema de riñón, evidentemente, usted sí lo ha hecho, pero es un tema que merece una consideración particular. O sea, evidentemente, si ustedes van a una unidad de nefrología, que es la especialidad que ve riñones, y van a las unidades de diálisis, la inmensa mayoría de los pacientes que están en diálisis, demandando diálisis para poder vivir, son pacientes diabéticos. Evidentemente, eso es real y eso es a todos los niveles. Eso sucede en el Hospital de Clínicas, en el seguro de la Caja Nacional, en fin, en los diferentes sistemas de salud que tenemos. La mayor cantidad de población que va a demandar servicios de ese tipo son los pacientes diabéticos. La diabetes deshace al riñón si es que no está bien tratada. Y este es el punto. Lo que pasa es que estas complicaciones no son fatales. O sea, no todo paciente diabético va a tener infartos, va a tener amputaciones, va a tener falla del riñón, si es que se trata adecuadamente y se diagnostica a tiempo. Un paciente diabético puede vivir como una persona normal si se trata adecuadamente y a tiempo. Gracias, doctor. De ello vamos a abundar en nuestro siguiente sector. Este momento, permítanos ir a un corte, por favor. En instantes vuelve la programación de TVU. ¿Qué hace la unidad de transparencia? Promueve que la información académica, financiera y administrativa sea de dominio público. Investiga presuntos actos de corrupción, canalizando, si fuera el caso, a la instancia respectiva para su sanción. UMSA Transparente. Ten cuidado cómo usas las redes sociales. Pueden dañar tu vida. Usa bien el Internet. UMSA Transparente. La unidad de transparencia tiene por objetivo promover que la información académica, financiera, administrativa, orgánica y jurídica de la UMSA sea de conocimiento público. También tiene la facultad de investigar actos de transgresión a las disposiciones legales vigentes o presuntos actos de corrupción, canalizando, si fuera el caso, a las instancias respectivas para la sanción correspondiente, coadyuvando a eliminar toda forma de impunidad. UMSA Transparente. Continúa con la programación de TVU. Doctor David Maldonado, ante esta situación que está absolutamente ya ilustrada hasta este momento, ¿qué recomiendan los médicos, los especialistas como usted en este problema en particular? En dos aspectos. Uno, en la parte preventiva, en aquellos que
a lo mejor tienen o tenemos predisposición para evitar llegar a manifestar el cuadro, y aquellos que tienen el cuadro, pero que, como usted dice, tienen la esperanza de vivir tanto como una persona normal, ojalá. Bueno, si hablamos de prevención de la diabetes, tenemos que hablar de hábitos de vida, definitivamente. La mejor manera de prevenir la diabetes es evitar engordar, primera condición. Dicen que el 11º mandamiento de la ley de Dios es justamente no engordarás. Y ese probablemente es uno de los elementos más importantes para evitar que una persona desarrolle diabetes. Una persona que tiene predisposición puede vivir con su predisposición, pero sin diabetes, siempre y cuando no aumente de peso inapropiadamente. ¿Cómo evitar aumentar de peso inapropiadamente? Con una dieta saludable. ¿Qué quiere decir dieta saludable? Tratar de evitar la comida chatarra, tratar de evitar los refrescos que tienen cantidades desproporcionadas e inapropiadas de azúcar, y consumir fibra, es decir, volver a la alimentación tradicional, ¿no es cierto?, que es una dieta abundante en fibra, que tiene poca azúcar, que tiene pocos carbohidratos de absorción rápida, como son justamente los jugos, dulces, helados, chocolates, galletas, masas, refrescos, etc. Y consumir más cereales integrales, consumir abundante cantidad de fibra a través de vegetales, de frutas, ¿sí?, que deben ser consumidas en cantidad adecuada. Y el segundo otro aspecto es la actividad física, ¿no es cierto? Evitar el tabaco es otra de las cosas importantísimas, evitar el consumo inapropiado y poco civilizado de alcohol, practicar deporte, actividad física, no necesariamente deporte, pero sí actividad física, caminar. Caminar es una de las excelentes formas de mantenerse activo, ¿no es cierto?, que cada vez la gente lo hace menos, ¿no? Y esas serían las recomendaciones básicas para el manejo preventivo de la enfermedad. La otra cosa que es necesario destacar es que es conveniente que una persona, después de ver si tiene factores de riesgo para el desarrollo de diabetes, como son, por ejemplo, tener un familiar con diabetes, ser obeso, ser hipertenso, ser sedentario, tener más de 50 años, tiene que hacerse un examen de azúcar, aunque no tenga ninguna molestia. ¿Con qué frecuencia, doctor? Cuando una persona tiene factores de riesgo, debe hacerse incluso desde los 30 años. ¿Con qué frecuencia? Cada año. Si ya tiene elevaciones de azúcar que no son todavía diabetes, pero que ya están fuera del rango normal, estamos hablando de personas que tienen, por ejemplo, 110, 120, sin llegar al umbral de diabetes. Hay mucha gente que dice, yo no tengo problema, no tengo diabetes, y no es cierto. Esas personas tienen que ser sometidas a exámenes más profundos para descartar la diabetes, y tienen que someterse a controles periódicos más rigurosos, porque esas personas en pocos años pueden desencadenar una diabetes ya con todos los componentes y con todos los problemas. Entonces, hay que hacerse controles. Cualquier motivo es una razón para medir el azúcar en la sangre. Una persona que se va a someter a una cirugía de cualquier tipo, medir el azúcar de sangre. Una persona que está embarazada, y eso es otro tema del que no hemos hablado porque la verdad es que no tenemos tiempo, eso será motivo de otra conversación. Una mujer que está pensando embarazarse tiene que hacerse un examen de sangre. Durante el embarazo tiene que medirse la sangre, porque los elementos de diagnóstico de la diabetes durante el embarazo son totalmente diferentes. No son los valores que se aceptan para la población general. La diabetes asociada a embarazo es otro mundo, del que tal vez conviene dedicarle una sesión especial. Una persona que va a consultar por un problema ocular, un paciente que tiene un uñero,
O al final, una persona que se hace un control por cualquier motivo una vez al año, mídase el azúcar. Amigos, los consejos son absolutamente pertinentes. Aprendamos a prevenir. Doctor David Maldonado, usted dijo algo y separamos intencionalmente el hablar de la diabetes en el embarazo, de la llamada diabetes gestacional, de las repercusiones del feto sobre la diabetes y viceversa, que nos va a ocupar algunos minutos en la próxima sesión, en la que podamos compartir. Sin embargo, yo quisiera que para concluir nos dé adicionalmente un concepto y unos consejos para toda la población. Seguro. Bueno, el otro elemento que hay que señalar es que hay mucha gente que tiene diabetes, pero este no es el fin del mundo. Una persona con diabetes, bien tratada, puede vivir como una persona absolutamente normal. Y la otra cosa que es importante es que la diabetes tipo 2 puede ser revertida. Es decir, una persona con diabetes tipo 2 puede vivir como una persona que no tuviera diabetes con valores absolutamente normales de azúcar, aún sin tomar tabletas, solo con dieta y ejercicio. Entonces, la recomendación a la población es, primero, prevenir la diabetes. Segundo, si tiene diabetes, tratarla. Y la única forma de tratar la diabetes es tratarla bien. ¿Qué quiere decir eso? Hacer dieta, hacer ejercicio, controlar el peso, controlar la presión arterial, controlar los lípidos, ¿no es cierto? Y tomar los medicamentos, ir al médico, hacer sus controles periódicos, que pueden ser una vez cada 2 semanas, cada mes, cada 3 meses, dependiendo del tipo de diabetes y dependiendo de las características individuales. La diabetes es una enfermedad muy frecuente, no es el fin del mundo. Una persona con diabetes puede vivir perfectamente bien. Amigos, creo que fue clarísima la explicación del profesor David Maldonado. Doctor Maldonado, quedaron cosas en el tintero que hay que desmenuzar y yo quisiera comprometerlo para que en una nueva oportunidad podamos hablar de lo pendiente. Le reitero mi agradecimiento por su presencia y participación. Muchas gracias. Amigos, ahora vamos al sector Una Perlita de Salud, por favor. Amigos, han de ver en esta perlita cómo los investigadores muestran que un gran consumo de fruta durante la adolescencia puede convertirse en un factor preventivo del cáncer de mama. Vamos a la nota, por favor. ¿Sabías que un gran consumo de fruta en la adolescencia reduce el riesgo futuro de sufrir cáncer de mama? Se ha venido asumiendo que consumir fruta y verdura puede reducir el riesgo de sufrir cáncer de mama, pero la mayoría de los estudios han evaluado los consumos durante la madurez y la vejez, dejando de lado la adolescencia, que es un periodo durante el cual bastante de los hábitos alimenticios y de otro tipo influyen en la salud futura. Teniendo en cuenta esto, el equipo de Mariam y Farbid de la Escuela de Chan de Salud Pública de la Universidad de Harvard en Boston, Massachusetts, Estados Unidos, se propuso averiguar si el consumo de frutas y verduras en la adolescencia podría afectar al posterior riesgo de cáncer de mama. Los investigadores hicieron durante más de 20 años un seguimiento a 90,000 enfermeras, las cuales informaron de su dieta en la etapa temprana de su adultez y de las cuales la mitad también aportó información sobre su dieta habitual durante la adolescencia. Farbid y sus colegas hallaron que un consumo elevado de frutas durante la adolescencia, un promedio de 2,9 piezas de fruta o raciones por día, estaba asociados con aproximadamente un 25% menos riesgo de recibir un diagnóstico de cáncer de mama en la mediana edad, en comparación con un bajo consumo de fruta, un promedio de 0,5 piezas o raciones por día. En particular, un mayor consumo de manzanas, plátanos y uvas durante la adolescencia, así como naranjas y coloriza durante la fase temprana de la adultez, estaba notablemente asociado con un menor riesgo de cáncer de mama. Sin embargo, no había un vínculo entre el consumo de zumo de frutas y dicho riesgo, ni en la adolescencia ni en la fase temprana de la adultez.
Conviene advertir que el estudio ha sido meramente observacional, sin establecer una relación de causa-efecto, por lo que no se puede descartar la influencia potencial de otros factores. De todos modos, tal como argumentan los autores del estudio, los resultados de este concuerdan con la idea de difundir a través de consejos institucionales para la prevención del cáncer de que conviene comer fruta y verdura en abundancia. Distinguidos amigos, esto fue todo por hoy. Esperemos sinceramente que este programa haya sido de su agrado y nos comprometemos a volver renovados en una semana. Tengan ustedes muy buenos días.